De nuevo, buenos días. Muchísimas gracias a todas y a algún todo que está despistado por ahí y que agradecemos también, evidentemente, su presencia. Os damos la bienvenida y, bueno, como en años anteriores, os estamos, de verdad, sinceramente, profundamente agradecidos por sumaros a nuestro proyecto. A quienes ya sois fieles, ya hay caras que nos vamos viendo año tras año en este maravilloso teatro, y a quienes que por primera vez estáis con nosotros y esperemos os entren las suficientes ganas como para regresar en las séptimas jornadas. Y en esta ocasión, además, el agradecimiento tiene para nosotros unas connotaciones muy especiales, porque estas jornadas, como algunos ya habéis visto, hemos cambiado de fechas. Lo hacíamos en otoño, ahora nos hemos puesto en medio del invierno, y hemos tenido que pelear contra varias circunstancias ajenas a nuestra voluntad, como el éxodo de la Semana Blanca, por ejemplo. Parece ser que os dan la Semana Blanca y os vais todas al Caribe de una forma masiva, pero por eso vosotras, las que estáis aquí, tenéis un mérito especial y os agradecemos. Y luego, temas personales, hemos tenido que pelear con muchas cuestiones que no vienen al caso, pero que nos hacen a nosotros que estas jornadas tengan una fuerza especial. En la carpeta que os han entregado encontraréis diverso material, entre ellos la revista 3.0, que acaba de salir hace una semana. Este es el último número editado, y hace una semana que está en la calle. Educación 3.0 se puso en contacto con nosotros hace unos meses y quiso unirse y participar en las jornadas de Educar para Ser. Por lo tanto, les estamos profundamente agradecidos a que nos hayan apoyado de esta manera. Y aparte de la revista, tenéis otros materiales que algunos de los ponentes nos han pedido que os facilitemos. Lo que no vais a encontrar en la carpeta es ningún pin, ni los de la solapa, ni los que sirven para poner vetos, ni para ejercer la censura, o para limitar vuestra libertad de docencia, o amputar los derechos de vuestros y nuestros alumnos y alumnas. Algunos, entre los que me incluyo, y algunas caras también veo que probablemente les tocó vivir, una escuela en la que, a diferencia de lo que algunos están diciendo ahora, que nuestra escuela adoctrina, en la escuela que yo viví no había adoctrinamiento, había amaestramiento. O la verdad es que no, a lo mejor probablemente sí que había algo de doctrina. Ahora que lo pienso, probablemente había algo de doctrina cuando se impartía, cuando el axioma salía de las matemáticas y se convertía en una verdad indiscutible, y que se imponía como un dogma que nos cuadriculaba la existencia. No había opciones, no había dónde elegir, ni nada que discutir. Por eso supongo que aquellos que en su momento impusieron esa escuela debieron deducir que educar a personas con capacidad de crítica era completamente innecesario, inútil e incluso hasta peligroso. Y cómo no, pues los que ahora, de una forma más o menos velada, más o menos clara, algunos no se esconden, añoran aquella escuela, aquellos tiempos, son quienes vuelven a decir que es innecesario, inútil y peligroso educar a los niños, a los niños y a las niñas en los valores de la libertad, del respeto, de la igualdad, de la defensa de los derechos sociales, del aprecio a la diversidad, de la tolerancia con el distinto, del cuidado medioambiental, etcétera, etcétera, etcétera. Creen que saber, que conocer y obtener elementos de juicio para poder valorar, elegir o criticar es lo mismo que adoctrinar. Evidentemente están equivocados, pero tienen mucha fuerza. Así que en esas estamos, y desgraciadamente me temo que este estado de las cosas durará. Pues en realidad esta discusión, en el fondo, nada tiene que ver con la escuela, a la que han convertido en un escenario de una pelea de intereses a veces poco confesables. En cualquier caso, ya sabéis que en las jornadas Educar para Ser está prohibido prohibir. Pareciera que, al igual que el teatro está siempre en una crisis permanente, perenne, pero las funciones se siguen representando, o que para la lírica siempre son malos tiempos, pero los versos se siguen escribiendo. La escuela, la educación, parece estar condenada en este país a no ser jamás materia de consenso.
pero yo creo que entre todos nosotros, de todos los que estamos aquí, de todas las que estamos aquí, podríamos sacar un consenso, seguro que sacaríamos un consenso que duraría generaciones. Quizás sea que no nos preguntan, que quienes tienen que tomar las decisiones no nos preguntan. Por eso nosotros creemos que las jornadas son una muestra evidente de que hay ganas de cambio, hay ganas de hacer las cosas de forma distinta y hay muchas ideas que tienen que ser oídas. Así que hagamos que así sea. Bienvenidas, bienvenidos y muchísimas gracias. En esta jornada del sábado vamos a tener a dos ponentes. Uno de ellos es el colectivo Basurama y otro es Andrés González Bellido. El colectivo Basurama hará su intervención, ha venido en representación Mónica, del colectivo, hará su presentación, o sea, hará su ponencia de 10:15, o sea, ahora mismo, dentro de unos minutos, a 11:30. Después realizaremos una pausa para tomar un café, para tomar un refrigerio, y luego a continuación a las 12, de 12 a 2, entrará Andrés González Bellido. Pues me toca presentar a Basurama. Es un colectivo dedicado a la investigación, creación y producción cultural y medioambiental que ha centrado su área de estudio y actuación en los procesos productivos, la generación de desechos que estos implican y las posibilidades creativas y pedagógicas que suscitan estas coyunturas contemporáneas. Mónica nos va a ampliar mucho más todo esto. Tienen un proyecto, la ponencia con la que vienen aquí a la jornada se llama Autocoles, y yo os pediría un gran aplauso para Mónica, y ya os va a contar ella. Muchísimas gracias. Buenas. A ver. Bueno, creo que todos tenéis un mapa. Bueno, buenos días. Todos tenéis un mapa en vuestra carpeta. Os pediría, por favor, que lo saquéis. Esto es para empezar a calentar. Es uno de los ejercicios que nosotros solemos hacer en los coles. ¿Vale? Todos tenéis el mapa y un boli, ¿verdad? Que también os han dado. Vale, pues ahora os pediré que, como en un minuto, señaléis en el mapa todas las ciudades que lleváis puestas. Es decir, miraros las etiquetas de toda la ropa, de todo lo que lleváis encima, y apuntar desde dónde vienen. Bragas, calcetines, zapatos, el móvil, la sudadera, la chaqueta. Podéis pedirle ayuda al vecino o a la vecina si no llegáis a veros. Apuntar, apuntar. Vamos a hacer un mapa de vuestro consumo en un minuto. ¿Ya está? Vale, fenomenal. Gracias. ¿Cómo vais? No os dejéis nada, ¿eh? El pañuelo, el bolso también vale. Todo lo que tenga etiquetas. ¿Vais bien? Venga, dejamos unos minutillos más. Como me dan todas las luces, no veo mucho si estáis en movimiento, pero veo que sí. Vale, a ver, ¿a cuántos de vosotros o de vosotras os ha salido España? No está mal. ¿A cuántos os ha salido Bangladesh? ¿A cuántos os ha salido Turquía? ¿A cuántos ha salido China? ¡Guau! Ahí se va notando, ¿no? ¿Y a cuántos os ha salido Brasil, por ejemplo? ¿Un par? ¿A cuántos ha salido Kenia? ¿A cuántos ha salido Sudáfrica? ¿Alguno? Ahí se va viendo, ¿no? O sea, es un ejercicio que siempre hacemos muchas veces cuando llegamos a los coles, porque se empieza a ver desde dónde vienen los productos que consumimos y empezamos a hablar desde dónde vienen las materias primas de los productos que estamos consumiendo, ¿no? Entonces, yo voy a empezar un poco hablando de quiénes somos Basurama. Basurama somos un colectivo de arte y arquitectura que estamos formados ahora mismo por 5 personas,
Pero nos gusta siempre poner mucho esta foto porque siempre decimos que Basurama en realidad somos la comunidad o el grupo de personas que hacemos cada proyecto. Nosotros somos 5, pero para cada uno de los proyectos que tenemos sumamos a gente al equipo. Sumamos en el caso, por ejemplo, de los coles, pues a toda la comunidad escolar, que está formado por los alumnos, por los padres, por las profesoras, por el equipo que está en dirección, por el equipo que está en comedor, por los que cuidan los recreos, por una comunidad muchísimo más expandida, y todos ellos forman parte de Basurama durante el proyecto. Basurama tenemos la sede en Madrid, esta es nuestra oficina, una antigua nave al lado del cementerio de la Almudena. Esto es por fuera y esto es por dentro. Para nosotros, evidentemente, siempre lo digo, en el otro lado hay ordenadores y tal, porque también utilizamos informática, pero es muy importante que sea un espacio de experimentación, porque para nosotros la experimentación es aprendizaje. Lo voy a decir luego, pero lo adelanto ya. O sea, fallar es importante para aprender. Y para fallar hay que experimentar. Llevamos 20 años trabajando, hemos trabajado alrededor de todo el mundo, como muestra este mapa. Y empiezo a hablar un poco sobre cuál es nuestro trabajo. Cada uno de nosotros, como hemos visto un poco en el mapa, cada día realizamos actos de consumo, ¿no? Actos de consumo que cuando se van sumando muchísima gente, se convierte en una cantidad de producción de desechos tremenda, ¿no? Y trabajamos intentando que cada uno de nosotros seamos conscientes de cuáles son nuestros patrones de consumo, porque también reflejan cuáles son los patrones de consumo sociales, ¿no? Este es un proyecto que hemos realizado en más de 20 países que consiste en hacer un retrato nuestro, ¿no? Y un retrato de la basura o una foto de la basura que has consumido durante 24 o 48 horas. Parece mentira, pero cuando vas acumulando todo lo que vas produciendo, empiezas a ser consciente no solo de qué tipo de consumo tienes, sino de qué tipo de persona eres, porque a través de la basura de la gente se conoce mucho de ella, ¿no? O sea, sabemos que este niño come mucho chocolate, sabemos que esta persona probablemente es de España, sabemos que a este señor le importa mucho el deporte y el tabaco, ¿no? En este sentido, lo de ser conscientes de qué es lo que consumimos nosotros a nivel individual e intentarlo hacer o trasladar a nivel global, nosotros estudiamos, como ha dicho Raquel, los procesos de producción y consumo, porque creemos que ahí es donde hay que hacer las preguntas. ¿Alguien sabe qué es este lugar? Efectivamente, es una de las sedes de Amazon en Alemania, ¿vale? ¿Y alguien sabe qué es este lugar? Esto es lo que es el Cairo, es una de las, bueno, los Zabalín, que son la gente que se encarga de la recopilación de residuos en la ciudad, y nosotros siempre decimos que esto es una mina de cartón. La mayoría de los desechos que nosotros producimos en España no son procesados ni reciclados en España, van a otros lugares. Hay un negocio brutal de movimiento de basura, ¿no? Pues probablemente muchos de los cartones que consumamos nosotros de nuestras compras de Amazon acaben aquí, en el Cairo. ¿Pero de qué hablamos en Basurama cuando hablamos de basura? Cuando yo si os pregunto qué es basura para vosotros, ¿qué se os viene a la mente? Desechos, algo inservible. Bien, o sea, normalmente es como algo que ya no quiero, ¿no? Cosas que ya no me sirven, que están viejas, que desecho. Y cuando pongo esta foto y os pregunto qué es basura, generalmente todo el mundo dice, pues estos neumáticos aquí, ¿no? Claramente todo esto está tirado ahí. Esto es el cementerio de neumáticos de Seseña, que se hizo famoso porque se prendió fuego hace unos años, ¿no? Pero en Basurama siempre decimos que a veces la basura es muy evidente, pero a veces no es tan evidente. ¿Podríamos considerar basura las carreteras sin coches, las casas sin gente? Nosotros empezamos a cuestionarnos que la basura simplemente es una etiqueta o un estado que nosotros le ponemos a las cosas que para nosotros en un momento dado y en un lugar concreto no tienen una utilidad.
pero lo pueden tener en otro lugar y para otras personas. Por eso siempre decimos que la basura no existe, que está un poco en los ojos de quien mira, ¿no? Y queremos ir un poco más allá y por eso aplicamos la palabra basura no solamente a cosas materiales, sino también puede ser aplicado a espacios que están infrautilizados y que se les puede dotar otro valor a través de procesos creativos. Y eso es a lo que nosotros nos dedicamos. Nosotros nos dedicamos a utilizar la basura de forma creativa para hacer proyectos de transformación social. Esto implica que tenemos que implicar a la gente. Es súper importante la autoconstrucción, hacer con otros, como os decía al principio. ¿Por qué es importante? Porque como nosotros viajamos a muchos sitios del mundo o hacemos proyectos aquí en España y lo hacemos con otras personas. Lo hacemos con otras personas porque consideramos que en ese proceso de hacer es donde se produce el aprendizaje. Y cuando hay un aprendizaje, luego, cuando Basurama se va, ese aprendizaje queda ahí y, por lo tanto, esas personas pueden mantener las infraestructuras que han construido y no solo mantenerlas, sino replicarlas y, por lo tanto, hacer que ese sistema de creación y transformación se multiplique. Tenemos compromiso social, como decía, porque para nosotros la basura es una herramienta de transformación social, es una herramienta que nos permite pensar en nuevas posibilidades a futuro. Siempre ponemos este ejemplo porque es un ejemplo muy básico y que todos hemos experimentado en alguna vez, ¿no? O sea, una caja de cartón puede ser una caja de cartón, pero cuando le das una caja de cartón a un niño o a una niña puede ser un cohete, puede ser una nevera, puede ser una cueva, pueden ser 1000 cosas, porque ellos no miran los objetos por el objeto en sí mismo, sino lo miran por otras propiedades creativas que tienen, ¿no? Pues ese es nuestro objetivo, porque creemos que si seguimos mirando el mundo de esa manera mucho más tiempo, nuestra capacidad de transformación social va a ser muchísimo más grande. Innovación. Innovación aplicada en un sentido, en un significado muy simple. Es como innovar puede ser colgar columpios en un puente. Hay pequeños gestos que producen una transformación muy grande y eso es lo que a nosotros nos interesa, ¿no? Y luego visualización. También trabajamos mucho la visualización de problemas ambientales. Esto es una obra que hicimos en CaixaForum Madrid. Todo eso son bolsas de plástico donadas por los habitantes de Madrid durante una época prenavideña y con ello forramos la fachada del CaixaForum para visualizar la cantidad de consumo que se producía en época navideña. Pero bueno, yo he venido aquí a hablar de Autocoles. Autocoles es un proyecto que llevamos desarrollando hace ya más de 5 años de transformación de espacios exteriores de centros educativos. Supongo que estas fotos a muchas y muchos de vosotros que sois profes o educadores os sonarán, ¿no? Patios de colegio que son básicamente, bueno, en muchos, o sea, cuando esta conferencia la damos fuera, mucha gente nos dice en plan, pues son como las cárceles, ¿no? Pero sí, bueno, planchas de hormigón, ¿no? Con unas canchas de fútbol o de baloncesto, normalmente en el centro, que generan espacios muy poco inclusivos. Fútbol céntricos generalmente, lo que implica que los niños más mayores son los que ocupan la mayor parte del espacio, ¿no? Pues nosotros empezamos a trabajar estrategias para poder diversificar los usos y cambiar esa situación, ¿no? ¿Y por qué nos metimos en este proceso de transformación? Varias cosas. Uno, porque todo el mundo tiene derecho a juego. Tiene derecho al juego y en este tipo de patios no todo el mundo tiene derecho a jugar, ¿no? La Convención de Derechos de los Niños dice que tienen derecho a la educación, pero también tienen derecho al juego, porque creemos que todos los entornos educativos deberían ser más equitativos, más inclusivos, fomentando la integración y que tuviesen una perspectiva de género. Creemos que es necesario. Evidentemente, en nuestro caso, porque consideramos que el medio ambiente, los cuidados y la emergencia climática deberían ser incorporados en las escuelas. Y porque los patios queremos que sean espacios más habitables, más amables, inclusivos, creativos, naturales y sostenibles. El patio de la escuela es el primer espacio público en el cual
Los niños y las niñas se relacionan. Si queremos generar ciudadanos, como decíamos, con capacidad crítica, tenemos también que diseñar entornos escolares en los que puedan desarrollar esa capacidad crítica, ¿no? Los espacios públicos hoy en la mayoría de nuestras ciudades están también copados por el consumo. Ya no son espacios de encuentro, no son espacios de juego, son espacios simplemente de consumo. Nosotros queremos generar espacios de interacción, espacios de aprendizaje y espacios de comunicación. Entonces, ¿cuál es más o menos la metodología que utilizamos para este proyecto? Autocoles es un proyecto de transformación de espacios exteriores, como os decía, pero también es un proceso pedagógico. Normalmente estamos un año trabajando con los coles para llegar al final a una transformación, y la metodología que utilizamos es un poco esta. Lo primero, presentar el proyecto a toda la comunidad escolar. Lo presentamos para contarles y formar de esa manera lo que nosotros llamamos como un grupo motor, ¿no? El grupo motor en cada cole puede estar formado por diferentes personas. Hay en coles que se implica el equipo directivo, hay en otras escuelas que se implican algunos profesores y un alumno de cada una de las clases, hay en otros que es una clase entera, pero lo importante es que después de esta presentación de cuál va a ser las fases que vamos a hacer y cómo queremos trabajar con ellos, se genera lo que nosotros llamamos como un comité de patio. Y el comité de patio, entonces, nos vamos a ir reuniendo para ir trabajando poco a poco cómo va a ser esa transformación, ¿no? Después, soñar. Y soñar significa soñar a lo grande, no soñar poniendo limitaciones. Normalmente, cuando empezamos a trabajar qué es lo que quieres en tu cole, cómo te gustaría que fuera el patio, empezamos a poner, bueno, pero es que esto no va a poder ser, esto no va a poder ser, esto no va a poder ser. No, cuando uno sueña, todo puede ser. Luego ya nos pondremos limitaciones a posteriori, pero a la hora de soñar hay que soñar a lo grande siempre. Para soñar, pues tenemos diferentes, desde dibujos, en función de las edades, cuestionarios, hasta de repente, nosotros utilizamos mucho la acción también en la transformación. Entonces, muchas veces algo tan sencillo como que cada uno de los alumnos salga con sus sillas al patio, transforma totalmente el espacio. Concretamente en este cole fue muy interesante porque una de las primeras dinámicas que hicimos fue, vale, ok, coger cada uno vuestras sillas, salir al patio y situaros en el lugar donde pasáis la mayor parte del recreo. Y de repente todas las niñas dijeron, oye, ¿por qué todos los niños están en el centro? Porque nunca habían reparado que ellas estaban solamente en la periferia. A partir de ahí, las niñas empezaron a reclamar a dirección que hubiera 2 días sin balón, para que ellas pudieran utilizar el espacio para otro tipo de actividades. Y ahí empezó un cambio en cómo se manejaba el patio, porque nosotros también creemos que el recreo, lo que llaman el recreo o el tiempo de descanso, podría ser manejado por los propios alumnos. Tercero, buscar recursos. Y recursos no solamente ni materiales ni económicos. Recursos muchas veces son la red que forma un propio colegio. Lo bueno de los coles y de las escuelas es que es una comunidad ya formada y que muchas veces no sabes que hay gente dentro de esa comunidad que puede tener recursos muy, muy importantes, ¿no? De repente hay en coles que es como, pues bueno, si es que mi madre trabaja en una fábrica de lonas y claro, pues de repente un montón de lonas que no han funcionado las podemos utilizar para los toldos, ¿no? O pues que mi tía tiene un garaje y nos puede donar un montón de neumáticos. Hay que trabajar mucho los recursos más allá de solo los materiales. Pero, bueno, es verdad que en Basurama, que llevamos 20 años trabajando con basura, pues a veces nos llaman y nos regalan cosas como esta, que claro, no le puedes decir que no. Pero bueno, los neumáticos son un material súper sencillo de conseguir y muy potente. Sillas, mesas, en todos los coles hay un cuartito. Cuando llegamos a un cole es, ¿y qué materiales de desecho tenéis? Nosotros nada. Y lo primero que decimos es como, ¿dónde está tu cuartito? Porque en tu cuartito siempre hay cosas, evidentemente hay mesas viejas, que ya no son normativas, o sea, siempre hay cosas. Y, por ejemplo, este es un proyecto que hemos desarrollado en Madrid
que bueno, está financiado por la Fundación Daniel y Nina Carasso, pero en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid, nuestro objetivo era que el sistema de gestión de residuos del Ayuntamiento fuera más eficiente, y para eso lo que hicimos fue hacer una investigación de todos los almacenes municipales y ver qué tipo de materiales podría haber en ellos para utilizarlos, porque considerábamos que no habían acabado su vida útil, entonces para utilizar esos materiales en proyectos sociales, muchos de ellos en transformación de patios escolares. Claro, el Ayuntamiento tenía materiales flipantes, ¿no? O sea, andamios retirados de las calles, restos de escenografías de eventos, sillas y mesas de terraza, porque cuando una terraza tiene más mesas y sillas de las que debería, va el Ayuntamiento y te la levanta, pero claro, nadie va a pagar por recogerlas de nuevo, una multa, porque claro, la marca de bebidas correspondiente al día siguiente te pone otra, ¿no? Imaginaros las sillas y mesas de terraza que había en el almacén municipal, pues para sentar a toda España, por lo menos. Entonces, todos esos materiales pueden ser susceptibles de ser reutilizados para transformación tanto de espacios públicos como de espacios escolares. El siguiente paso, la creación. Una vez que ya tenemos más o menos la idea de qué queremos hacer, con los recursos con los que contamos, nosotros siempre empezamos empezamos la fase creativa. La fase creativa desde el hacer con las manos. El aprendizaje con las manos para nosotros es importante. Empezar a hacer cosas, a relacionarte con los materiales y a ver que tienes una capacidad de transformación de tu entorno próximo, que para nosotros eso ya es un potencial de transformación brutal. Una de las cosas que hemos hecho mucho en coles, que yo siempre digo que los próximos ganadores olímpicos de ping-pong seguro que van a ser de Madrid, porque hemos convertido casi todas las pizarras de tiza en mesas de ping-pong en los coles. Es un elemento súper sencillo que está formado por las patas de 2 mesas viejas y el tablero de una pizarra, tal cual, o sea, 4 tornillos, no hay más. Y de repente metes un elemento que implica un nuevo uso dentro del patio, ¿no? Diversificar usos, súper importante. Pero también en este cole, por ejemplo, hemos utilizado lemas de todas las canciones de trap principalmente o de reggaetón que escuchaban para señalizar las papeleras, porque estaban muy, muy preocupados por las basuras en el patio, ¿no? Pues hombre, mucho mejor tirar la basura sabiendo que soñarás con tu regreso, ¿no?, que tirarla sin nada. Y luego ya transformaciones un poco más intensas, como pues este graderío en uno de los colegios a través de asientos neumáticos que son muy, muy, muy sencillos de hacer, ¿no? Luego, la conceptualización. Cuando ya tenemos todo eso, cuando ya has visto que eres capaz de transformar y que tienes los recursos y todo determinado, pues es como, vale, tenemos el objetivo claro, el concepto, los recursos, tenemos que pasar a cuáles son las acciones o las actividades que vamos a hacer para conseguir ese objetivo, ¿no? Para nosotros es muy, muy importante esto, y luego os enseñaré una foto donde se ve pasarlo a acciones, porque al pasarlo a acciones también podemos determinar quién es capaz de hacer cada acción. Cuando hacemos este proceso transformador en un cole, claro, los propios alumnos participan en la construcción de su nuevo espacio. Entonces es importante saber quién es capaz de hacer cada cosa. No vamos a poner a un niño de 3 años con una sierra de calar, ¿no? Pero el niño de 3 años o la niña de 3 años puede hacer otro tipo de cosas. Y luego las competencias. Trabajamos con los profesores y las profesoras para que todas las acciones del proyecto se puedan integrar en sus asignaturas. Ejemplo súper básico, pero súper claro. Si vamos a hacer un columpio, pues por ejemplo, desde física o desde matemáticas dicen, pues la longitud de la cuerda tiene que ser esta para que el arco con la distancia que tengamos, Pues así todos. Y para eso siempre necesitamos vuestra ayuda, porque claro, nosotros no conocemos el currículum, ni lo que hay que hacer dependiendo de cada edad, ¿no? Pero en esas reuniones, como os decía, del comité de patio también se adapta el proyecto y las acciones a las competencias curriculares para que pueda ser integrado dentro del cole. Porque claro, no lo he dicho, pero todo esto lo hacemos en horario escolar. Nosotros consideramos que este tipo de proyectos deben integrarse en las aulas como parte del aprendizaje, y por eso queremos que se produzca durante el horario escolar y no como una actividad extraescolar. Y luego pasar a la acción.
esto es lo más difícil. Ponerte manos a la obra es lo más difícil, pero también es lo más divertido. Y cuando es lo más divertido es cuando más se aprende. Pasar a la acción implica que todo el mundo pasamos a la acción. Y siempre aquí hay muchas reticencias, porque claro, pasar a la acción implica utilizar herramientas y ahí empiezan también muchos miedos, ¿no? Empiezan los miedos en el diseño y en la conceptualización, pero empiezan también muchos los miedos cuando utilizamos herramientas. Una cosa básica para nosotros es, la herramienta más peligrosa es la que no se sabe usar. La herramienta más peligrosa es un cúter. O sea, el cúter todo el mundo se cree que lo sabe usar, y es la herramienta más peligrosa. Estos son unas niñas en un cole de Madrid aprendiendo a soldar, estos son aprendiendo a cortar madera con la sierra de calar. La sierra de calar es una herramienta cero peligrosa, o sea, esto tiene millones de sistemas de seguridad para que no te pase absolutamente nada si te enseñan a utilizarla. Aquí cortando con una moladora, aquí lijando después de haber soldado, aquí cimentando su nuevo tobogán, como veis, o sea, implicándose en cada una de las tareas. Y esto es, el tubo que veíais al principio de todo, pues se convirtió en un tobogán de 6 metros en este cole. Las maderas son reutilizadas de bancos provenientes de los almacenes municipales que os decía antes, el tubo este nos lo cedieron de una obra y luego toda la parte del workout que veréis ahora está hecho con mesas. Y luego la celebración. Celebrar lo que hemos hecho entre todos es muy importante, porque es verdad que durante el proceso también, evidentemente, hay momentos más duros, momentos de crisis, esto no me sale, esto pensábamos que iba a salir de una manera y ha salido de otra, pero bueno, hay que celebrar que se ha llegado hasta el final, que se ha hecho, ¿veis? Todo eso son reutilizaciones de mesas, en este cole querían como un espacio de workout y tal, y luego el tobogán, ¿no? Y así es como quedó al final la intervención en este colegio. El último paso, la evaluación, también muy importante. Una evaluación desde una perspectiva práctica, ¿no? ¿Qué tal ha ido el proyecto? ¿Qué cosas hemos aprendido? ¿Cuáles no hemos aprendido? Poner en valor los aprendizajes para nosotros es muy importante, porque los aprendizajes no solo es como he utilizado una moladora, ¿no? Los aprendizajes que muchas veces se invisibilizan son hemos conseguido trabajar con grupos de diferentes edades todos juntos. Hemos conseguido resolver problemas o conflictos internos entre nosotros sin la intermediación de ningún profesor o profesora, ¿no? Nos pasa muy a menudo en este tipo de proyectos que de repente gente que no es, o alumnos o alumnas que no son tan cracks, digamos, en el aula, de repente tienen un rol muy importante en uno de estos procesos, ¿no? Y por tanto se sienten valorados y asumen unas responsabilidades que nunca habían asumido en otros contextos, porque lo bueno de estos proyectos tan diversos es que nosotros siempre decimos que cada uno puede aportar desde sus saberes. Si tú no quieres aportar desde el hacer práctico de las herramientas, puedes aportar desde otros. O sea, hemos tenido desde alumnos que se han dedicado a hacer un programa de radio que narraba el proyecto, gente que se ha dedicado a hacer fotos, gente que, pues por ejemplo, en un cole me acuerdo que estábamos transformando en pleno junio con un calor que te pasas en Aranjuez y de repente 2 niños dijeron, no, nosotros vamos a ser los aguadores para que nadie pase sed. Pues qué bonito, ¿no? O sea, alguien dedicado a los cuidados también es muy importante en un proyecto. Y luego estamos integrando también ahora mismo evaluaciones psicoambientales, colaborando con la Universidad Autónoma de Madrid, porque nos está ayudando mucho a hacer evaluaciones pre y post la intervención y cómo cambia la distribución del alumnado en el patio y cómo cambian los usos. Y entonces estamos midiendo el impacto, digamos que científicamente, de nuestras intervenciones, porque claro, para nosotros era muy difícil medir la intervención, o sea, tú estabas allí y veías que sí, que había un cambio, ¿no? Pero de ahí a tener unas medidas científicas que luego puedan ser contrastadas y tal, pues estamos empezando a colaborar con la universidad. Otra cosa importante, porque seguro que todos estáis pensando, pero eso es súper peligroso. Pero no.
Hemos conseguido certificar todos estos elementos según normativa europea de seguridad de juego. Y digo certificar y no homologar, que es la principal palabra que la mayoría de la gente utiliza, porque nosotros no estamos a favor de la homologación. La homologación hace que todo el mundo tenga los mismos elementos en todas partes. Y nosotros creemos que cada centro y cada lugar y cada espacio debe tener los elementos que necesiten en función de cómo sea esa comunidad. Por lo tanto, que sea certificado está muy bien porque garantiza que cubra las normativas de seguridad. Que sea homologado simplemente quiere decir que tengo una certificación y otro papel que me permite replicarlo ad eternum. Entonces, y pongo esto porque esto es muy importante y es decir, la posibilidad de aprender necesita riesgo, tenemos que volver a ser conscientes de que un porcentaje de riesgo es importante, porque es que si no, al final, el aprendizaje no existe y los niños y las niñas no son tontos, saben medir sus límites. Es verdad que hay que estar allí para apoyarles, para darles seguimiento, pero hay que tener cierto nivel de riesgo y muchas veces es una de las grandes reticencias que encontramos en estos proyectos. Muchísimo miedo a, ¿y si se cae? ¿Y si no sé qué? ¿Y si no sé cuántos? Y esto no es muy alto, pero es que esto, y es como, bueno, hay que superar esa primera barrera, que es que la propia normativa dice que es bueno. Entonces, ¿por qué certificar? Certificar, al principio, pues os reconoceré que no certificábamos y hemos hecho un trabajo muy importante, de hecho, para saber cómo poder certificar, que ha sido una batalla grande, porque claro, muy poca gente te dice cómo se hacen estas cosas, porque no interesa saberlo. Pero para nosotros principalmente, como os decía, es importante porque queremos elementos adaptados a cada centro. No queremos elementos no creemos en que los elementos sirvan para todos igual, ¿no? Porque legitima otra forma de hacer y otra forma de aprender que puede integrar lo formal y lo informal. Y porque evidentemente da más seguridad y confianza a los centros. Consideramos que los centros que se embarcan en estos proyectos pues están haciendo una apuesta grande, están siendo valientes porque están optando por procesos educativos y proyectos educativos muy concretos y que ahora mismo son innovadores y no están extendidos y por tanto a ellos sí que les da un respaldo y una legitimidad de cara principalmente a los padres que tienen muchos miedos cuando ven estas estructuras, diciendo, bueno, es que en el fondo esto es como si yo pongo un columpio normal, cumple la misma normativa de seguridad, ¿no? Entonces, por eso estamos empezando a certificar. Pero sigue habiendo retos, evidentemente sigue habiendo retos. Los miedos siguen ahí, el mantenimiento es uno de ellos, porque aunque se construya con los propios alumnados, claro, los alumnos van creciendo, entonces el traspaso de información no siempre nos resulta muy fácil, también hay mucho profesorado en movimiento porque hay mucho interino, entonces la pertenencia a largo plazo hace que el mantenimiento a veces sea difícil, ¿no? Y sobre todo uno de los grandes retos también es que hay que tener una comunicación constante y permanente con el centro para ver cómo van las cosas, porque también sabemos que en la mayoría de los centros hay millones de cosas que suceden a una velocidad tremenda y una carga de trabajo brutal y a veces nosotros, como no estamos en ese día a día, desconocemos cómo funcionan las cosas. Y ahora otros dos ejemplos súper rápidos, no sé cómo voy de tiempo, de coles. Este es el que os quería poner sobre soñar, ¿no? Este es el primer cole que hicimos, que es el cole IDEO, que tenía como patio un aparcamiento directamente, un parking. Entonces nos llaman y nos dicen, es que tenemos un parking, no tenemos absolutamente nada, y entonces a nosotros nos habían ofrecido del Ayuntamiento de Madrid, de Matadero, pues un tanque de no sé cuántos 1000 litros de agua, este tubo que quedaba por ahí, restos de escenografías y tal, y dijimos, bueno, pues tenemos esto, a ver qué podemos hacer en este cole. Y cuando empezamos el proceso de soñar, una de las cosas que nos decían muchísimo los niños, la verdad es que no sé muy bien por qué, y las niñas, era como un aula de gravedad cero. Y era como, wow, un aula de gravedad cero, eso sí que es soñar a lo grande, madre mía. Pero con todas estas cosas hicimos el primer tobogán de la historia, que es este, que la verdad es que les encantó.
estaban a tope con su tobogán y hicimos la primera aula de gravedad cero también. Entonces, por eso hay que soñar a lo grande, porque luego hay cosas que sí que se pueden trasladar a la realidad. Y nada, pues ese es el primer cole que hicimos. Este es otro cole que hicimos donde principalmente, donde los niños aguadores, que estábamos en Aranjuez, donde principalmente utilizamos neumáticos. Este era el patio del colegio. Aquí, por ejemplo, trabajamos con maquetas, porque bueno, una de las cosas que quería, o sea, en lo que están de acuerdo absolutamente todo el mundo, es que quería una tirolina. Entonces, claro, cuando el 100% te dice que quiere una tirolina, que parecía que habían hecho lobby, pues dijimos, tenemos que hacer una tirolina, a ver cómo nos las apañamos, ¿no? Y aquí trabajamos con maquetas porque como solo íbamos a utilizar un material que eran los neumáticos y bueno, luego complementado con madera, pues utilizamos muchas maquetas para trabajar con los alumnos la distribución en el patio. Y entonces, esta es la imagen que os quería poner de cuando defines las actividades. Estos son niños de 2 y 3 años poniendo la primera piedra de la tirolina, porque la tirolina iba en una montaña de neumáticos que se compactaba con arena. Claro, aquí podíamos haber llevado un bulldozer y hacerlo en una mañana, y en vez de eso estuvimos 3 días llenando neumáticos con todas las clases, ¿no? Pero es importante porque en ese proceso de hacer, como decía antes, que es el proceso de aprendizaje, también puedes integrar a muchísima más gente. Claro, estos niños cuando les iban a recoger sus padres y sus madres, les decían, he puesto la primera piedra del nuevo patio, ¿no? Es importante, o sea, es una apropiación de un espacio que hace que ese espacio luego lo vayas a cuidar y vayas a tener una relación con él muy diferente a si viene aquí un bulldozer y te lo hace en un momento, ¿no? Bueno, aquí pues eso, como os decía, pintando el patio, los tornillos y luego pues la celebración, ¿no? Empezar a utilizar absolutamente todo. El espacio era enorme, había un montón de elementos dispares, la verdad es que hemos vuelto y se sigue usando un montón y se ha mantenido, la verdad. Y este es un vídeo, ¿tengo tiempo para poner el vídeo? Fenomenal. Es que estoy yendo muy rápido porque, claro, es que ayer me daba miedo. Vale. Uy, a ver. No puedo. Aquí está. A ver. Vale. Este es el que os quería contar sobre las... Uy. Perdón. A ver si ahora lo pongo. Ahí está. Este es el proyecto, un proyecto que hicimos el año pasado con las mesas y sillas del almacén, de los almacenes de Madrid. ¿Veis? Este es el almacén municipal y allí cogimos sillas, mesas y sombrillas de terrazas. Llenamos un camión, Polígono Industrial de Madrid, y nos fuimos a Aravaca. Este era el patio que tenían, la verdad que es un patio bonito, pero tenían muy pocos elementos en el patio, como tenían principalmente pistas, un montón de vallas dividiendo el patio, y los que se había trabajado aquí con los alumnos, muchísimos de los alumnos y de las alumnas pedían espacios como para sentarte, para estar tranquilos, algún espacio con sombra. Entonces pensamos, bueno, mesas, sillas son espacios de encuentro literalmente, ¿no? Entonces trabajamos mucho con las mesas, trabajamos para generar una zona en la que podría servir desde sentarte a jugar, trepar y tal, y luego con las sillas lo que imaginamos fue diferentes formas de sentarse. Entonces uníamos las sillas pues así juntas para sentarte de cara a cara, para sentarte de espaldas, para tumbarte, generamos diferentes formas de sentarte y las distribuimos en otro lugar.
Entonces, una cosa súper importante también para nosotros es, pues eso, la parte, por ejemplo, de lavar las mesas o lavar los neumáticos, cuidar el material. Siempre decimos que en el proceso, con lo que decía antes, ¿no?, de cuando tú tienes la etiqueta de basura en un material, en el momento en el que le aplicas cuidado y amor, que lo limpias, que lo arreglas, que lo cuidas, cambia ese estadio, o sea, eso ya no es basura, eso ya es materia prima para otra cosa, ¿no? Por eso siempre consideramos que es muy importante esa labor de cuidado. Aquí estábamos haciendo unos primeros prototipos y aquí estábamos haciendo los agujeros para cimentar. El martillo neumático es lo que más éxito tuvo, si os digo la verdad. Y lo que hay que hacer es percutir un poquito y luego hacer para adelante. Lo colocas aquí. Ella lo deja muy bien limpito de adentro. Muy bien. Estas niñas con el martillo neumático estaban, vamos, que luego no querían volver a clase porque no querían soltarlo. Entonces aquí, o sea, todo desde, vale, las medidas son estas, tomando las medidas, Las patas de estas mesas. haciendo los cortes. En este caso, por ejemplo, las mesas, la altura máxima que permite la legislación de seguridad son 60 centímetros al suelo. Por lo tanto, todas las mesas teníamos que cortarlas como 10 centímetros para que se ajustaran a esa normativa. Entonces, todo esto también siempre se lo contamos, ¿no? Luego todos se querían llevar los trozos cortados de recuerdo a su casa, pero no nos dejaron dárselos. Entonces quitábamos la tapa y la volvíamos a poner. Y luego cuando hicimos toda la estructura de mesas, lo que hicimos fue utilizar césped artificial para cubrir una parte de ellas y generar así como diferentes espacios, o sea, unos que fueran como, bueno, y eso fue como la estructura que quedó de base de juego. Y luego este es el otro espacio, o sea, transformamos primero ese espacio con las mesas y otro espacio más estancial, como os contaba, con lo de las sillas. Entonces aquí nos llevamos las sombrillas tal cual las tienen en las terrazas, con sus bases y su todo. Es un vídeo, la verdad es que está bien, o sea, el vídeo es que explica a la perfección como todo el proceso, ¿no? Pues bueno, pues ahora hay que transportar, es que en transportar esto, pues a lo mejor esta es media mañana, pero vamos, a mí me gusta como ver ese tiempo, ¿no?, dedicado a todo el proceso. Pues ves, aquí teníamos que hacer, ahí no podías meter el martillo neumático porque no nos llegaba el taladro hasta allí, entonces eso lo afianzábamos, hacíamos el cemento, también aprendimos todos a hacer cemento. Y estas son las sombrillas, que como veis, pues tienen marcas comerciales que nos habíamos comprometido a eliminar. Entonces decidimos pues pintarlas. Entonces pues también las limpiamos, las extendimos. El agua, ¿no? El agua que no hay en casi ningún patio escolar, hay agua ahora mismo y de repente sacas una manguera y utilizas agua y lo flipan. Ahora mismo estamos también trabajando en la elaboración como de una guía para la construcción de nuevas escuelas infantiles,
porque hemos descubierto que por lo menos en Madrid no hay ningún tipo de definición de cómo tiene que ser un patio escolar o un espacio exterior. No hay nada, o sea, solo se refieren a el espacio exterior. O sea, y ya está. No hay ningún tipo de especificación de cuántos metros tiene que tener, si tiene que tener o no vegetación, si tiene que tener agua, qué vegetación tiene que tener, qué diferentes espacios puede haber, ¿no? Un espacio más de tranquilidad, otro más activo. Entonces estamos trabajando con profes de escuelas infantiles para hacer una guía que permita a pues, los arquitectos municipales, ¿no? Y la gente que diseña tener unas claves para las nuevas. Estas son las sombrillas. O de repente veis un espacio de sombra donde no había nada, pues claro, pues ese era ahora el espacio más deseado del patio. Y luego estas son las sillas de terraza que lo único que hicimos fue pintarlas. Las pintamos de un color y luego las llevamos al espacio y empezamos a unirlas con diferentes formas de sentarse. Si es que solamente ya sacar sillas al patio, que en los patios no hay nada donde sentarse, o sea que es un gesto mínimo, pero y así quedó un poco toda esa zona que estaba totalmente infrautilizada y claro, todos los niños querían como pues tener una zona como más tranquila, pero esa zona no se le permitían acceder a ella. Y entonces pues bueno, conseguimos como que abriesen ese espacio, que hay una falta total, por ejemplo, de espacios vegetales en los colegios y en las escuelas, pero muchas veces la zona perimetral es vegetal, pero no les dejan acceder. Creo que ya. Y nada, pues esto es lo que os tenía que contar. Ahora, todas las preguntas que queráis. Ha ido más rápido de lo que creía. Vosotros me diréis, preguntas. Voy a poner otra vez la presentación para que veáis la... A ver. ¿Dónde está? Aquí. Visualización, pantalla completa. Para que veáis la web, nuestro email, por si queréis escribirnos, y nuestras redes sociales. ¿Alguna pregunta? ¿No? Ah, sí, ahí hay una pregunta. Creo que te pasan un micro, me parece. Hola, me voy a bajar aquí porque es que no te veo nada. Para pedir que podáis venir al colegio a asesorarnos, ¿qué habría que hacer? A ver, pues lo primero, bueno, mandarnos un email a Basurama, porque es verdad que pues como gestionamos varios proyectos al mismo tiempo, no siempre tenemos la capacidad, pero mandarnos un email, decirnos un poco cuál es vuestra situación y también saber, pues eso, si hay ya como un grupo dentro del colegio que está como dispuesto a involucrarse en el proyecto, saber si contáis con algunos recursos, porque es verdad que
Sabemos que hay muchísima necesidad, principalmente nosotros trabajamos con colegios públicos, o sea, no hemos trabajado, hemos trabajado con algún concertado, pero principalmente trabajamos con colegios públicos, entonces sabemos que la financiación pues es muy difícil, pero también es verdad que, o sea, nosotros a veces conseguimos financiación externa, pero hay muchos coles que también consiguen financiación pues a través de proyectos europeos o porque el ayuntamiento tiene una partida, o sea, en algunos de los coles con los que colaboramos a lo mejor es porque el equipo directivo eso está súper convencido y de repente les dan una partida para mejorar algo y dicen, bueno, pues yo en vez de contratar a una cuadrilla que me venga aquí y me mejore, me suba la valla, pues voy a convertir hacer la valla más alta en un proyecto educativo, ¿no? Entonces, pues nos escribes, nos cuentas un poco la idea. Si podemos, vamos a ver el cole, si no te pedimos que nos mandes unas fotos y tal para hacernos una idea y a partir de ahí pues empezamos a hablar. Muy bien, muchas gracias. Nada. Y enhorabuena. Gracias. Pues estamos, sí, nos atrevemos, sí, estamos, hemos hecho pequeños talleres, no hemos hecho ningún proyecto anual de transformación completa, hemos hecho en coles de educación especial solamente pequeños talleres, pero nos encantaría, claro, o sea, de hecho es una de las ramas, o sea, que creemos que también estos procesos y estos diseños deben favorecer pues la integración, ¿no? Entonces, pues en los coles de educación especial tenemos mucho que aprender. ¿Alguien más? Yo creía que vais a tener un montón de dudas. ¿Alguno tenéis algún proceso de transformación de vuestro patio o de vuestro entorno? A ver, que te dan el micro porque no te oigo. Sí, hola, buenos días. Mira, Hola. aquí en la localidad de Almansa y en la provincia está un proyecto que ya lleva un tiempo, que es Agenda 21, y ya tiene... nosotros, mi instituto, que es de aquí de la localidad de Almansa, estamos en el proceso de patios exteriores y entonces con la infraestructura que es el proyecto es de la Diputación Provincial de Albacete, también está la localidad de Almansa, que es Agenda 21 y entonces sí que estamos haciendo cosas así. El tema que vosotros planteáis, que a mí me gusta, es que introduce también creatividad, con lo cual ya te mandaré un email y también a nuestro comité de Agenda 21, pues para ciertas cosas que me dan ideas que se puede fusionar. Y entonces, Claro, bueno, genial. también para los que sean de aquí de la provincia de Albacete, que otros colegios también de localidades cercanas también lo tienen, Agenda 21 también da infraestructura. Es difícil porque yo he visto que vosotros ahí tenéis toda una mañana y eso a nosotros nos es difícil de incardinar con el currículum y de competencias, pero bueno, ahí estamos en No el es toda proceso. una mañana. Nosotros normalmente, o sea, el tiempo, como lo estamos organizando ahora también, porque es como empezamos, digamos, normalmente septiembre-octubre, entonces vamos teniendo reuniones, entonces hay días que nos dan 1 hora, hay días que nos dan 2 horas, hay días que a lo mejor solo tenemos un comité de patio y vamos en el recreo y vamos mandando como un poco tareas. Nosotros no estamos allí todo el rato, sino que son los propios alumnos y profesores los que se implican. Por ejemplo, en uno de los coles en los que hemos trabajado teníamos el comité de patio que estaba formado, digamos, por un representante de cada clase. Entonces, nosotros íbamos allí y le decíamos, vale, esta semana vamos a trabajar, si hemos identificado que tu tía tiene un taller y nos puede dar neumáticos, vamos a pensar cosas con neumáticos. Entonces, el representante, durante las horas de tutoría, trabajaba eso con toda la clase. Es como, yo esta semana en el comité de patio he trabajado eso y lo trabajaba con toda la clase. Entonces, luego nos volvíamos a reunir y nos contaba lo que había trabajado con toda la clase. Sí, entonces ese proceso es parecido al nuestro. Claro. Hemos hecho el primer comité para escoger los ítems que se querían trabajar. Ya hemos tenido la fase de diagnóstico, que generalmente participa casi todos los grupos de alumnos, y ya se ha hecho el segundo comité
ahora estamos pasando a las acciones que tendrán que votar los alumnos, o sea, que sí que parte de la infraestructura de la idea es claro, y es lo igual. único que sí que necesitamos más tiempo es para cuando es la Las propia acciones. construcción, que suelen ser 1 o 2 semanas, pero que normalmente lo hacemos, bueno, últimamente lo estamos haciendo mucho en junio, porque ahora, por lo menos en los institutos, no tanto escuelas, como que terminas antes y luego hay 2 semanas que no saben Sí, qué hacer con los igual alumnos. que aquí, termina la porque, convocatoria sí, ordinaria y se quedan 2 semanas hasta que solo la tienen convocatoria los que extraordinaria. repiten y entonces, bueno, hay muchos que ya no van, pero hay gente que va y entonces, bueno, estamos haciendo las transformaciones durante ese periodo. Pero bueno, por ejemplo, este año vamos a trabajar en un cole donde todas las acciones se van a hacer en mayo porque les viene bien, porque tienen la semana de no sé qué. Como luego cada cole también tiene sus cosas. Pues muchas gracias. A ti. Es que se le están dando un micro aquí, pero luego aquí. Hola, buenos días. Hola. Enhorabuena por el proyecto. Y 2 preguntas. ¿Habéis pensado o a lo mejor, en hacer delegaciones en el resto de España? Porque, bueno, pues en Valencia, que yo sepa, no hay nada parecido. Y bueno, pues estaría... ¿Y la segunda pregunta? Y la segunda, a nivel económico, ¿cómo o sea, es como un presupuesto, dependiendo de las condiciones esas que has dicho que hay que ir comentándote? Vale, no hemos pensado en hacer delegaciones porque en realidad, bueno, nosotros, nuestra práctica, todo lo que producimos, metodologías, guías, manuales, todo está disponible en nuestra página web para que cualquier persona lo pueda utilizar y pueda aplicar nuestros métodos y nuestros saberes. Entonces, nuestro conocimiento queremos pues que se replique, pero que se replique por personas, y solamente pedimos que, bueno, pues que digas que te has inspirado en Basurama, ¿no? O sea, por ejemplo, el proyecto que os enseñaba de la foto de la cara y de la basura que has generado 24 horas, pues la semana pasada nos escribieron de Mallorca que lo han hecho en todo un centro escolar, ¿no? Y de repente pues nos mandaron un montón de fotos de las que habían hecho, que hemos subido a nuestra web y les hemos incorporado en el proyecto, pero lo han hecho de manera totalmente independiente, ¿no? Pues genial, o sea, si utilizas nuestras ideas para poder empezar a transformar tu centro, estupendo, pero no hemos pensado en hacer delegaciones, porque en el fondo tendrías que trabajar con nosotros primero o sea, no estamos pensando en hacernos ricos y tener muchas, ¿cómo se llama esto? Cuando tienes franquicias, no estamos pensando en franquiciarnos. Lo segundo, el presupuesto, sí. Normalmente, pues eso, cuando contactan con nosotros, vemos cuáles son las características, el tamaño, los objetivos, pues se hace un presupuesto ad hoc en el que hay pues desde materiales, honorarios, porque en Basurama vivimos de nuestro trabajo como Basurama, transporte, pues lo que se necesite. Entonces se hace un presupuesto de, vale, pues esta transformación va a costar esto. Pero bueno, también se escala, ¿no? No es lo mismo pues una transformación de un espacio muy delimitado a una transformación integral. Así, por ejemplo, como decía ella, a través de la Agenda 21 ya tenéis hecho todo el diagnóstico, pues nos podemos incorporar en una fase más tardía. O sea, a nosotros nos gusta como hacer todo el proceso, pero también entendemos que hay en centros que han podido hacer una parte del proceso y nos incorporamos a otra parte, porque sabemos que lo de pasar a la acción es lo más difícil. Aquí había una pregunta. Hola, buenos días. Hola. Yo vengo a contar justo lo contrario. Bueno, voy a contar justo lo contrario. En mi centro, bueno, yo soy de un centro público de aquí de Yecla, de ahí muy cerca, y profe de infantil, y tenemos un patio estupendo, muy amplio, con zonas, mucha sombra, mucho sol, todo. Hasta el verano teníamos columpios. Y llegaron en verano y nos dijeron que eran muy peligrosos y arramblaron con todo y se lo llevaron todo. Y nos han dejado el espacio muy diáfano. Entonces, justo al contrario, se han llevado neumáticos, se han llevado tubos de hormigón que habían decorado unos artistas que vinieron con un proyecto.
y nos han dejado el patio totalmente. ¿Y quién se lo ha llevado? El ayuntamiento. Claro, es que la cuestión, que esto para mí es una de las cosas fundamentales, ¿no? O sea, cuando es como las palabras de no se puede hacer, siempre se ha hecho así, esto es muy peligroso. ¿En base a qué? O sea, vienen y te lo quitan porque es muy peligroso, pero no te dan ninguna respuesta, cuando en realidad con normativa en la mano probablemente eso muy peligroso no sea. El problema es que, claro, hay una falta de capacidad, o de herramientas, de poder para ir contra esos discursos, ¿no?, preestablecidos, que hacen que estés en una situación de vulnerabilidad total. Pero ya te digo que, o sea, todas las imágenes que he puesto, o sea, son cosas certificadas según normativa europea, o sea, que muy peligroso no es. Que a simple vista parece como más peligroso que lo que teníamos, quiero decir. Efectivamente, porque la gente lo ve y es como, eso es peligrosísimo, ese tobogán tiene 6 metros, o sea, yo no he visto un tobogán de 6 metros nunca, pero es como, ya, pero es que cumple la normativa, pero porque no estamos acostumbrados a imaginar equipamiento extraordinario, estamos acostumbrados a que esto es lo que siempre ha existido, entonces esto es lo que me da seguridad, pero que eso siempre sea lo que ha existido no quiere decir que ni que sea lo mejor, ni que sea lo único que puede existir. Claro, nosotros pedíamos en principio que nos lo... A ver, teníamos un tobogán de estos metálicos muy antiguos y lo que pedíamos era que lo que teníamos lo hicieran seguro o que lo cambiaran por algo seguro, porque no tenía un poco medidas de protección. Por ejemplo, el suelo es de tierra, de piedra, y a lo mejor decíamos, bueno, pues como están poniendo tantas losetas de estas de eso goma, para mí es muerte, o sea, no, sí, pero el corcho ese sí, es muerte. Pero decíamos, bueno, pues algo que sea más... O sea, de hecho, la tierra es el mejor material para el suelo, o sea, es lo que se recomienda por normativa como suelo blandito. O sea, la tierra es el suelo blandito o sea, las losetas esas de corcho, yo desde mi opinión personal, y esto voy a dejar que salga luego en el vídeo posterior, Juanma, alguien tuvo un negocio muy grande con esas losetas que hizo que todo el mundo se las comprara como suelo blandito, porque eso, o sea, de repente se ha extendido, en realidad en muchísimos coles y escuelas infantiles se puso y ahora hay un movimiento, al menos en Madrid, bastante grande para que se lo quiten, porque es súper sucio, drena fatal y, o sea, eso sí que genera bacteria pura y dura, o sea, no la arena, que en el fondo al final se remueve, el viento se la lleva, o sea, eso sí que es un foco bactericida brutal. Que no tiene... Entonces, realmente la arena es el mejor amortiguador. Bueno, allí es que no hay arena, son piedras directamente. Bueno, si era piedra, pues no, a lo mejor tenían que haberos llevado un poquito de arena, sí. Pero claro, o sea, ese es uno de los grandes problemas, es que, o sea, yo no sé cómo funciona en otras comunidades, ¿no? Pero, por ejemplo, en Madrid, uno de los grandes dramas es que el suelo pertenece a la Comunidad de Madrid y el edificio pertenece al ayuntamiento, normalmente en las escuelas, o al revés, pero creo que es así. Entonces, hay una lucha encarnizada, encima, porque son de diferentes partidos políticos, sobre quién se hace cargo de cada cosa, porque a ti te toca el mantenimiento, porque te toca a mí, porque yo solo me encargo de las bombillas, porque esto es infraestructura, entonces claro, al final nunca nadie se hace un poco cargo de nada. Pero sí que es cierto que si tienes este tipo de elementos y te dicen que se los van a llevar porque son peligrosos, o sea, nosotros nosotros utilizamos un certificador que creo que es de Palencia, que, o sea, te puede certificar que lo que tienes ahí está bien. Y la certificación, no penséis que es mega cara, o sea, la certificación a lo mejor de uno de estos parques vale 500, 600 euros, o sea, es dinero, pero, o sea, no son miles de euros. Gracias. Nada. Ahí hay otra pregunta. Qué bien que ya os estáis animando. Hola, buenos días. En primer lugar, enhorabuena porque el proyecto, la verdad es que es muy innovador y parece que dinamiza espacios que a veces pierden un poco su uso, ¿no? Mi pregunta era un poco si nos podíais contar cómo organizabais los comités de patio, quién se encarga un poco de la gestión y luego cómo se trabaja con ellos
para realmente al final tener una propuesta de cómo utilizar ese patio, cómo gestionar esos espacios o qué infraestructuras ellos consideran que son importantes. Gracias. Sí. En cada cole funciona un poco diferente, pero normalmente intentamos tener un mínimo un comité de patio al mes. Entonces, en ese comité de patio trabajamos con los alumnos y profes que están allí. Entonces, primero, pues eso, trabajamos como, vale, contar el proyecto. Pues nosotros les contamos el proyecto, entonces ellos lo trasladan a sus aulas. Lo segundo, empezar a soñar qué es lo que necesitan. Entonces, ahí es lo que trabajamos dibujos, trabajamos cuestionarios, trabajamos acciones dentro del patio y ahí se van recogiendo como qué necesidades hay, ¿no? Pues salen necesidades como necesitamos espacios de sombra, necesitamos wifi, necesitamos sitios donde sentarnos, nos gustaría tener elementos móviles, nos gustaría que el patio fuera más verde, nos gustaría, bueno, pues se hace como un listado de todos los deseos o necesidades que salen y luego buscamos los recursos y entonces ahí solemos decir, vale, con estos recursos y estas necesidades empezar a hacer como parejas, ¿no? Entonces, ¿qué recurso y qué necesidad pueden funcionar conjuntamente? Y a partir de ahí trabajamos mucho como, vale, venga, pues buscar referencias que con este recurso y esta necesidad puedan dar una solución, ¿no? Entonces, ahí empezamos a trabajar soluciones. Entonces, cada una de esas cosas es como yo voy al comité de patio, es como si hoy estamos trabajando necesidades, pues trabajamos pues de la manera que sea, ¿no? Dibujos, cuestionarios, maquetas, y entonces ellos pues luego cuando trabajan con su clase y lo trabajan con todos. Entonces ahí nosotros vamos recopilando la información y solemos hacer un resumen final de necesidades, recursos, imágenes que se han generado, bueno, de todo, ¿no? Y entonces se decide al final, vale, pues el mayor número de alumnado ha priorizado esto, esto y esto, pero no podemos hacer estas 4 cosas, tenemos que decidir una. Entonces, pues o se hace una votación, o se hace un consenso, se hace un debate, eso ya depende de cada uno de los colegios. Entonces se decide qué es lo que se va a hacer. Y entonces a partir de ahí empezamos a pensar cómo va a ser eso que queremos hacer. Imagínate, zonas para sentarse. Bueno, pues si tenemos estas maderas, estos neumáticos, es como podríamos hacer todas estas cosas con estos 2 materiales para sentarnos. Entonces, ahí nosotros lo que hacemos es que los diseños que salen un poco a cascoporro, digamos, en los coles, lo que hacemos es adaptarlos a esa normativa de seguridad. O sea, los afinamos para que sean viables, construibles y seguros. Entonces hacemos diseños finales que los compartimos nuevamente con el colegio, en plan, mira, esto es lo que se puede hacer con lo que vosotros habéis hecho y cumpliendo las normativas tal y cual. Y entonces dicen, pues esto me gusta más, esto me gusta menos, esto lo cambiaría de sitio. Los acabamos de perfilar y luego ya pasamos a construcción. Pero es todo un proceso eso de comunicación continua. O sea, cada paso vamos en plan, un diseño, te lo enseñamos, lo revisamos y luego ya cuando estamos todos de acuerdo, pues pasamos a construir. Y que luego siempre hay que tener en cuenta que en la construcción también suele haber modificaciones, porque hay cosas que piensas que van a funcionar que luego no funcionan. Una cosa que no he dicho es que la basura es muy imprevisible. Tú te crees que una misma basura es siempre igual, pero no lo es. O sea, hay millones de tipos de bolsas de plástico, por ejemplo. Entonces, en proyectos de hacer hinchables, que son súper fáciles y que tenemos manuales, y os animo a que hagáis hinchables en vuestros centros, pues, o sea, claro, te pones a planchar bolsas de plástico y de repente ves que unas funden súper bien y que hay otras que no funden, pues porque los materiales son diferentes, ¿no? Entonces, y los neumáticos también, hay muchos diferentes tipos de neumáticos. Entonces, pues eso al final es verdad que nosotros con la práctica pues ya tenemos más o menos identificadas las cosas que funcionan mejor y funcionan peor. ¿Alguna pregunta más? ¿Y a qué hora tenía que terminar? Ah, pues mira, vamos muy bien de tiempo. O sea, he ido... Madre mía, muy bien, pues nada. Pues sí, dime. No, si no tenemos garantizada financiación no empezamos un proyecto, porque una de las cosas que nos da muchísimo miedo a nosotros es generar frustración.
La frustración es algo con lo que, o sea, que ponemos siempre sobre la mesa cuando empezamos uno de estos proyectos, porque normalmente las expectativas son muy altas y eso es muy positivo, pero hay que ser, cuando vas afinando el diseño también hay que ser realistas, ¿no? Entonces es como, vale, estas son nuestras expectativas, pero nuestras expectativas también se tienen que adaptar a las realidades que tenemos, que son recursos, que a veces simplemente son tiempos, no tanto recursos económicos, ¿no? Porque hay, pues eso, coles que pues de repente tienen el espacio muy apretado, porque tienen los de intercambio, el programa Erasmus, la semana de no sé qué, la semana de no sé cuántos, el no sé, o sea, que es como, me peta la cabeza, o sea, no... Entonces, siempre intentamos, por eso decimos que la comunicación es muy importante, es en plan, vale, vamos a hacer esto, tenemos estos recursos y medimos las fuerzas y los tiempos para poder hacer algo con lo que tenemos. Nunca hemos dejado un proyecto sin terminar. No, porque si no, no nos metemos desde el principio. Me parece una responsabilidad muy grande ir a un centro y dejarlo a medias. No, la verdad es que siempre hemos acabado haciéndolo, o sea, aunque sea una transformación mínima, es importante sobre todo porque para nosotros, como os decía, que el propio centro sea consciente de que tienen esa capacidad de cambio y esa capacidad de acción es lo más importante, porque para mí eso es súper transformador, o sea, que las personas seamos conscientes de nuestro impacto en nuestro entorno cercano, en la capacidad de transformación y de mejora de nuestros entornos cercanos, es lo que me parece más revolucionario. O sea, es que en el momento que tienes ese clic ya empiezas a hacer como si nada. Hola. La pregunta es por la certificación. ¿Puedes explicar un poco más el proceso y concretamente qué organismo o profesionales puede certificar? Pues mira, la certificación, nosotros hicimos un curso que lo da la misma empresa certificadora, que son ingenieras, son ingenierías normalmente. Entonces, estas ingenierías pues tienen, supongo que han hecho una formación en cuanto a la certificación y bueno, pues tú les llamas y entonces vienen y básicamente las cosas que certifican son que no haya atrapamientos, que las alturas estén a la norma, que el terreno sea acorde a la altura del elemento, o sea, hay como varias, o sea, hay una guía que de hecho puedes ver, pero las cosas como más importantes es lo de las alturas, los atrapamientos, que evidentemente no haya zonas cortantes y cosas así, y ya, ¿no? Y el terreno, o sea, son como las cosas así más básicas de lo de certificación. Ya os digo, SAMPE se llama la empresa certificadora que nosotros utilizamos, que creo que son de Palencia, y nada, pues, o sea, les llamas, vienen, traen sus cositas para medir las alturas, los moldes para ver si se atrapa la cabeza o no se atrapa, y ya está. Bueno, pues, ¿alguna pregunta más? ¿Qué? No sé. Dime. Sí, Hola. sí, te escucho. Es una pregunta muy detallada. Con el tema de los neumáticos, que usáis bastantes, ¿están herméticos? Es que teníamos... ¿Qué es hermético? Hermético me refiero que se metía agua y luego era súper complicado al llover. Súper complicado sacarla y se quedaba estancada y al final lo retiramos. Hacemos unos agujeritos para que eso no pase. Vale, ¿ves? Pues agujeros y agua. Pues era una chorrada, pero mira, hasta que no vengo a Almansa no... Claro, hacemos unos agujeritos para que eso no pase y no se estanque el agua. Eso lo aprendimos trabajando, de hecho, en África, porque, claro, nos decían, oye, es que aquí se queda el agua estanca y esto puede ser un pues foco... años, las hemos tenido años. Un foco de mosquitos brutal. Y entonces decían, no, claro, pues hacerle unos agujeros y entonces ya se sale. Vale. Sí, hacemos unos agujeritos. Gracias. Nada. Bueno, pues nada, de todas formas yo estoy por aquí, así que si alguien nos atreve a preguntar algo en alto, pero me lo quiere preguntar en privado, pues yo estoy por aquí toda la mañana. Pues nada, muchas gracias por escucharme.